Bien, hola con todos. Vamos a empezar con el curso de urología. Tenemos varios tópicos para repasar, para prepararnos bien para todos los exámenes que se vienen y para saber afrontarlo de la mejor manera, ¿no? En general, el curso de urología, eh, las preguntas que plantean son relativamente sencillas, la gran mayoría. Hay que tener en cuenta, digamos, los conceptos básicos y ciertos trucos, digamos, que se les va a brindar. Mi nombre es Manuel Paz, soy médico asistente del Hospital Arzobispo Loaiza. Y para empezar el primer tema vamos a ver lo que son las bases en urología, ¿no? Lo cual se ha traído un extracto en lo que es la parte de embriología, en la parte de la anatomía, de la fisiología y un poquito de la semiología, ¿no? En urología. Entonces, recordar en general que el aparato genitourinario no es derivado de las tres capas embriológicas, tanto del endodermo, del mesodermo como del ectodermo. Pero se dice principalmente el aparato genitourinario es derivado del mesodermo intermedio, ¿no? En su gran mayoría de estructuras, ¿no? El mesodermo intermedio. Eh, Vamos a ver en el desarrollo del riñón, ¿no? Que hay una diferenciación justamente de tres riñones, ¿no? La evolución desde el pronefros, ¿no? Seguida del mesonefros hasta el metanefros, ¿no? El pronefros, digamos que es una estructura que va a evolucionar, ¿no? Es una estructura primitiva que evoluciona. El mesonefros, que por ejemplo en los anfibios va a ser sus riñones, ¿no? Verdaderos. Sin embargo, en nosotros los humanos también el mesonefros llega a evolucionar. Y por último el metanefros, que es de donde se desarrolla el riñón verdadero, ¿no? Eh, y vemos que pues el riñón, justamente ya cuando está en formación, ¿no? Va su formación desde este nivel que ven acá, desde este nivel en el que se va a formar el riñón, justamente posteriormente va a empezar a ascender, ¿no? Hasta una posición a donde llega en su porción, digamos, definitiva, que es la fosa lumbar, y va a ascender entre la semana 5 y la semana 8, ¿no? Digamos que al final de la semana 8 ya van a estar los riñones llegando desde la zona pélvica a la zona lumbar, ¿no? Y además van a experimentar una rotación de 90 grados, ¿no? Eh, digamos, si está en una posición horizontal el riñón en la zona pélvica, cuando llegan a la zona lumbar van a rotar 90 grados y va a quedar más o menos en esa posición, ¿no? Una rotación de 90 grados. El metanefros entonces decíamos que es el riñón verdadero, ¿no? Acá lo ven, el metanefros, que no va a ser, digamos, a partir de lo que se llama específicamente el blastema metanéfrico, ¿no? En interacción con esta estructura que es la yema ureteral, ¿no? Que se va a formar justamente el riñón y parte de la vía urinaria superior, ¿no? Acá diferenciar también o observar que está el conducto mesonéfrico, ¿no? El conducto mesonéfrico acá en rosado, y es de ahí, a partir de esto van a salir también varias estructuras que vamos a ver a continuación. Y esta estructura llega justamente de acá, recordar también hacia el seno urogenital, ¿no? Seno urogenital, que es donde se va a formar la vejiga, ¿no? El seno urogenital, la vejiga, parte de la uretra, y de acá justamente se ve a partir de la yema ureteral, a partir de la yema ureteral se va a formar, como su nombre lo dice, los uréteres, y del metanefros o blastema metanéfrico, las nefronas, ¿no? El riñón en sí. ¿Ve?
y acá justamente va a desembocar, va a salir a nivel del trígono, ¿no? A nivel de la vejiga. Entonces, por acá notar las gónadas, ¿no? Que están en una posición más o menos abdominal, ¿no? Las gónadas, y que están indiferenciadas, ¿no? Y que llegado un momento va a llegar a diferenciarse en la parte femenina, ¿no? Por ejemplo, las gónadas en los ovarios, y en la parte masculina las gónadas, ¿no? En los testes. Entonces, acá por ejemplo van a notar que de lo que es el ducto paramesonéfrico, ¿no? O el ducto de Müller, ¿no? Va a formarse lo que son en la mujer justamente las trompas de falopio, ¿no? Y parte del útero y parte de la vagina. Y de lo que es el mesonefros o ducto mesonéfrico o conducto de Wolf, en rosado acá, va a formarse en el varón lo que es los vasos deferentes, ¿no? El conducto deferente, las vesículas seminales, ¿no? El conductos eyaculadores, digamos. Se va a formar a partir del ducto mesonéfrico o conducto de Wolf, ¿no? Conducto deferente, vesículas seminales, finalmente acá conducto eyaculador. Y digamos que el ducto paramesonéfrico en el varón, ¿no? El Müller en el varón, va a involucionar y va a formar lo que es el utrículo prostático, ¿no? Una estructura, digamos, un remanente del conducto de Müller en el varón. Entonces, digamos en el varón, el desarrollo testicular, ¿no? Acá el epidídimo, túbulos seminíferos. Entonces, va a estar determinada por dos hormonas principalmente. Una, que es la sustancia inhibidora de Müller, ¿no? Que es una sustancia secretada por la célula de Sertoli en el periodo fetal, que va a conllevar a que justamente los conductos paramesonéfricos o de Müller se inhiban, se supriman, ¿no? Y obviamente llegan a formar estructuras embrionarias no rudimentarias en el varón. Y de esa forma también, a través de la célula de Leydig con la testosterona, se desarrollen justamente los conductos mesonéfricos o de Wolf, ¿no? Entonces, si se estimulan con la testosterona los conductos mesonéfricos, van a dar lugar, como habíamos visto en la imagen, a los conductos deferentes, a la parte del epidídimo, las vesículas seminales, ¿no? ¿Y qué pasa si es que y la testosterona se transforma a una forma más activa, ¿no? Que es la dehidrotestosterona? Entonces la dehidrotestosterona, ¿no? Que es formada, no es más que digamos, la transformación de la testosterona gracias a la 5-alfa reductasa, se forma la dihidrotestosterona, y esta va a ser la que va a estimular los genitales externos, ¿no? Y van justamente a hacer o a procesar lo que es todo el crecimiento, el desarrollo del pene, del escroto y también de la próstata, ¿no? De la próstata. Entonces, en este caso los genitales externos, como el pene, escroto, están estimulados principalmente por la dehidrotestosterona, y la próstata también por la dehidrotestosterona, a diferencia de los otros que es, digamos, directamente por la testosterona, ¿no? Y eso es importante recordar. Entonces, igual, vemos que habíamos visto que las gónadas tenían una posición abdominal, ¿no? Inicialmente. ¿Y qué va a pasar? Acá vemos, ¿no? Las gónadas en una posición abdominal. Va a ocurrir una invaginación de lo que es el proceso vaginal, más o menos hacia el cuarto mes, ¿no? Proceso vaginal,
va a invaginar hacia lo que es el escroto, ¿no? Y hacia el sexto mes aproximadamente va a descender los testículos, dirigidos por el gubernaculum, ¿no? El gubernaculum testis, que es esta estructura de acá. El gubernaculum testis va a dirigir, ¿no?, el descenso desde el abdomen hacia el escroto. Sexto mes, testículos empiezan a descender, ¿no? Empiezan a descender hacia el escroto. ¿Y qué pasa con esa invaginación del proceso vaginal? Se va a obliterar, como ven en la imagen, ¿no? Se oblitera y las capas de ese proceso vaginal, las túnicas vaginales, como se conocen, quedan rodeando el testículo en sí, ¿no? Y este descenso es, digamos, poco antes del nacimiento, o a veces poco después del nacimiento, ya termina su descenso, ¿no? Normalmente de los testículos hacia el escroto. En la formación de la uretra masculina, recordar que son importantes las estructuras. Acá, por ejemplo, está el pliegue urogenital, los pliegues urogenitales y lo que es el surco uretral, ¿no? El surco uretral. Este surco uretral, ¿no?, se va a ir cerrando a medida que los pliegues urogenitales se junten y se va a formar la uretra, ¿no? La uretra. Como ven acá, más o menos hacia la semana 20 va a terminar de fusionarse esos pliegues uretrales, ¿no? Se fusionan y bueno, queda el rafe medio, ¿no?, justamente en la parte central. El rafe medio es una línea y normalmente pues va a haber una continuidad de la uretra, ¿no? Y el meato va a estar justamente ubicado a nivel del glande. Vamos a ver algún defecto en lo que es la fusión de esos pliegues urogenitales o pliegues uretrales. Va a dar formación a una patología, ¿no?, que se llama la hipospadia. Entonces, a modo de resumen, vemos en esta tablita el conducto mesonéfrico a qué va a dar lugar, ¿no? En el varón habíamos dicho epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales. Y además a través de la yema ureteral, ¿no?, que sale del conducto mesonéfrico al uréter, la pelvis renal y hasta el trígono. El seno urogenital, que va a dar desarrollo a lo que es la próstata. Del tubérculo de Müller, ¿no?, del conducto de Müller, se va a formar lo que es el utrículo prostático. Y del tubérculo en sí, el verum montanum. El verum montanum es una estructura que se encuentra en el piso, en la base de la uretra prostática, ¿no?, que es donde van a desembocar justo los conductos eyaculadores. El seno urogenital habíamos dicho también, ¿no?, aparte de la próstata, formaba la vejiga y la uretra. Los pliegues uretrales, la uretra peniana, ¿no?, en el caso del varón habíamos visto. Bien, digamos que eso es lo principal a recordar. Entonces, anomalías congénitas más frecuentes de acuerdo a lo que hemos visto, nos que recordar algunas de la más frecuente, ¿no?, la que preguntan en los exámenes, la duplicidad ureteral, que es una de las anomalías congénitas más frecuentes. Vemos para acá, ¿no?, recordamos la imagen, tenemos el ducto mesonéfrico o de Wolf, de donde va a emerger la yema ureteral, ¿no?, la yema ureteral, y la cual va a interaccionar con el blastema metanéfrico, ¿no? De acá sale el riñón y de acá sale lo que es la vía excretoria, los uréteres, ¿no? Esta yema ureteral puede dividirse a su vez, ¿no?, en dos y subdividirse, y como ven hay una duplicidad a partir de esa bifurcación, de esa división. Y tenemos por acá, ¿no?, un pilón superior, ¿no?, de lo que es el riñón, y un pilón inferior, ¿no?, de lo que es el riñón. Entonces, a medida que pasa
la semana de formación, ¿qué es lo que está pasando? Que el uréter que es más inferior va tomando su posición de meato, ¿no? Va tomando su posición, va reacomodándose el pilón inferior con su uréter, con su meato va reacomodándose y finalmente llega a su posición que debería estar, ¿no? Que es acá, por ejemplo, ¿no? En cambio el pilón superior, como está descendiendo poco a poco, está tomando lugar, entonces llega un momento en el que va a quedar donde, ¿no? donde le da el desarrollo, digamos, y va a quedar acá, ¿no? Entonces, este de acá va a tener una posición ortotópica, digamos, ¿no? La posición que debería tener. En cambio, el uréter del pilón superior va a tener una posición ectópica que no le corresponde, ¿no? Entonces acá una posición ortotópica, por ejemplo, y una posición ectópica, ¿no? Generalmente puede ocurrir eso, pero lo que tienen que notar es que el pilón superior del riñón, ¿no? Va a desembocar en la parte más distal, digamos, ¿no? La parte más inferior, y el pilón inferior del riñón va a desembocar en una zona más superior, en lo que es la vejiga, más superior en la vejiga, y en una posición más, digamos, más superior y más externa, ¿no? Entonces digamos, ese entrecruzamiento, ¿no? de las posiciones entre los polos del riñón y la desembocadura va a seguir una ley que es la ley de Weisgermeyer, ¿no? Que el pilón superior del riñón desembocará en una zona más inferior, ¿no? en la vejiga, y más medial que el pilón inferior del riñón, que desembocará en una zona, ¿no? más superior y más lateralizada. Las anomalías de fusión, de lo que al riñón se refiere, ¿no? De las más frecuentes es el riñón en herradura, ¿no? Con una frecuencia más o menos de 1 en 400 a 1800 nacidos vivos, más frecuente en los varones. Recordar que los riñones en herradura se unen en su casi totalidad a nivel del polo inferior, ¿no? Un riñón, el otro riñón, y este es el istmo, ¿no? Se van a juntar a nivel del polo inferior, en el 95% de los casos. Y un gran porcentaje están asociadas a anomalías aparte del sistema nervioso central, gastrointestinal, musculoesqueléticas o cardiovasculares. La mayoría de esas personas que tienen riñones en herradura son asintomáticos, pero a veces se puede asociar algunas alteraciones también, no a nivel de la urinaria, como estenosis pielureteral en un 20%, el reflujo vesicureteral hacen el 50%, ¿no? Siendo la asociación más frecuente, un reflujo, litiasis urinaria puede haber en estos pacientes, y más riesgo de cáncer, ¿no? A nivel renal, de la pelvis renal. Para el diagnóstico de un riñón en herradura tenemos pues la ecografía excretoria, la tomografía, la resonancia, ¿no? Como estas imágenes que vemos, los polos inferiores de los riñones están yendo hacia la línea media a fusionarse, ¿no? Como acá se ve la función de la parte de los polos inferiores de los riñones, ¿no? Corresponde a un riñón en herradura. Y normalmente esta es la arteria aorta y va a salir una arteria para cada riñón, ¿no? Y la hipospadia, que es, ¿no? la falta de fusión de esos pliegues uretrales, ¿no? digamos en determinado momento en la que se van cerrando, va a dar lugar a que el meato se abra en distintas posiciones, ¿no? O más tirado para el escroto a nivel del pene, ¿no? O más tirado para la parte del glande, ¿no? De acuerdo al nivel en donde termine donde se interrumpa la fusión de los pliegues, va a tener lugar los distintos tipos de hipospadia, ¿no? Que es la posición anormal del meato, ¿no? A nivel de la cara ventral, ¿no? Del pene, a nivel de la cara ventral del pene.
acá también vemos en la imagen, una hipospadia a nivel subcoronal, una hipospadia a nivel peneal, ¿no? Por falta de fusión de los pliegues uretrales. La criptorquidia, ¿no? Es la ausencia de testículos en lo que son las bolsas escrotales, ¿no? Generalmente se produce pues por una falta, un descenso anormal, ¿no? Del testículo, de la zona abdominal, ¿no? Que decíamos, dirigido por el gubernaculum testis hacia la zona escrotal, ¿no? Por alguna razón no desciende el testículo y se queda en el camino, ya sea en el abdomen, ya sea en el canal inguinal, ¿no? Pero es la ausencia, digamos, de los testes en el escroto, ¿no? Esa es la criptorquidia. Y el hidrocele, ¿no? Como habíamos visto, esa es la túnica vaginal que se va a obliterar normalmente, ¿no? Se oblitera normalmente y bueno, no hay pase digamos, de líquido desde la zona peritoneal hacia el escroto, ¿no? Es lo normal. Pero ¿qué pasa si hay esa persistencia del conducto peritoneo vaginal? Entonces va a haber lo que es el hidrocele, ¿no? El hidrocele, digamos que ese es el mecanismo fisiopatológico del hidrocele congénito, ¿no? Persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Y qué pasa si se oblitera a nivel distal, por ejemplo? Puede ocasionar un hidrocele del cordón espermático. Y si se oblitera en los extremos, pues dará lugar a un quiste, ¿no? Del cordón, por ejemplo. Entonces preguntan en los exámenes bastante cuál es la edad ideal, ¿no? Para corregir tal malformación congénita. Entonces la hipospadia, por ejemplo, se dice que se recomienda corregirla a partir ya de los 6 meses hacia los 18 meses, ¿no? Como máximo. E igual la criptorquidia se recomienda corregirla entre los 12 y 18 meses. El hidrocele entre los 12 y 18 meses también. Aunque es, digamos, 18 meses una edad límite porque el infante va a tener ya a partir de esa edad una identidad de género, ¿no? Y es importante que hagamos las correcciones debidas de los genitales, ¿no? Bien, un repaso rápidamente de la anatomía. Nos vemos que los riñones pues son órganos, como ya habíamos dicho, que se localizan en la zona lumbar, ¿no? Tienen una dirección, digamos, normalmente angulada, ¿no? No es exactamente horizontal, sino una cierta angulación con respecto a la horizontal, ¿no? Como ven ahí. Están envueltos por una capa, que es esta capa de acá, que es la fascia de la gerota. La fascia de la gerota envuelve al riñón y va a determinar unos espacios, ¿no? Por dentro de la gerota, el espacio perirrenal, con la grasa perirrenal, y por fuera de la gerota, el espacio pararrenal, donde está la grasa pararrenal, justamente, ¿no? Entonces va a ser, digamos, importante para catalogar ciertas patologías, ¿no? Que se presentan, abscesos, por ejemplo. Es importante diferenciar si es que está en un nivel u otro. Igual la gerota nos sirve como protección también en caso de tumores, van a frenar el desarrollo digamos, de la expansión de un tumor, por ejemplo, ¿no? Sirviendo como una cápsula que protege que el tumor se vaya a expandir, por ejemplo. Y el riñón pues está sostenido, acuérdense, tanto por su pedículo, ¿no? Por el uréter y por la grasa también, ¿no? Por la grasa perirrenal, pararrenal. Son los medios de fijación del riñón principales, ¿no? La grasa, el pedículo vascular, el uréter, ¿no? Los músculos también se dicen que van a ayudar a sostener el riñón en esa posición.
En cuanto a la uretra masculina, acordarse también, ¿no? Que tiene varias porciones. La uretra peniana, ¿no? La parte más distal, la uretra vulvar, ¿no? En la zona de acá que ven más ensanchada, la uretra membranosa y la uretra prostática. La uretra membranosa, que es justamente donde está la parte del esfínter externo, ¿no? Importante recordar eso, esfínter externo, uretra membranosa, y la uretra prostática porque está rodeada de la próstata, ¿no? Bien. A su vez, tanto la uretra peniana como la uretra vulvar se conocen como uretra anterior, ¿no? Uretra anterior. Y tanto la uretra membranosa como la uretra prostática se conocen como la uretra posterior. Uretra posterior. Entonces, bueno, las longitudes van a ser variables, ¿no? De la uretra masculina, pero en general está alrededor, por ejemplo, acá la uretra prostática 2-3 centímetros, la membranosa 1-2 centímetros y la uretra peniana entre 10-15 centímetros, ¿no? A diferencia de la uretra masculina, que es mucho más corta, ¿no? La uretra masculina tiene una longitud, la uretra femenina, perdón, tiene una longitud aproximadamente de 3-4 centímetros, ¿no? Y también tiene sus esfínteres, ¿no? El esfínter interno, que es el esfínter, el liso esfínter, ¿no? Por músculo liso, que va a estar a nivel del cuello de la vejiga, a la entrada, y el rhabdo esfínter o esfínter verdadero, que va a dar la continencia, ¿no? Principalmente, que es formado por un músculo estriado a nivel de la uretra media, ¿no? Bien. Acuérdense del drenaje linfático de los diversos órganos del sistema genitourinario. Recordar, próstata, vejiga van a drenar hacia los ganglios de la zona pélvica, ¿no? Ganglios obturadores, los ganglios ilíacos, ¿no? El pene, por ejemplo, va a drenar hacia los ganglios inguinales, ¿no? Pene, escroto, hacia los ganglios inguinales. Y los testículos, en sí los testículos, van a drenar hacia los ganglios retroperitoneales, ¿no? Retroperitoneales. Testículos, ganglios retroperitoneales. Entonces tiene importancia a la hora de evaluar, pues, el tema de cáncer, el tema de metástasis hacia los ganglios linfáticos, y tenemos que tener presente hacia dónde dirigirnos. Un poco de fisiología de la micción. Acuérdense que la micción tiene dos fases, ¿no? Una fase de llenado y una fase de vaciado, ¿no? En la fase de llenado, el músculo de la vejiga, que es el músculo detrusor, tiene que estar relajado y los esfínteres tienen que estar contraídos. Y lo contrario pasa en la fase de vaciado, ¿no? Los esfínteres se relajan y el músculo detrusor se contrae. El músculo detrusor se contrae. La capacidad vesical aproximadamente, ¿no? La mayoría de personas está entre 350 y 500 mililitros, ¿no? Una capacidad vesical. La primera sensación de micción se siente alrededor de los 150 a 200 mililitros, ¿no? Recordar esos valores también. Y recordar la influencia de tres sistemas, ¿no? En la micción. El sistema simpático, el sistema parasimpático y el sistema somático, ¿no? Los tres van a actuar sobre la unidad vejiga, esfínteres, no uretra, para que se lleve a cabo una micción normal, ¿no? Parasimpático a través de la acetilcolina, ¿no? Estimulando receptores muscarínicos en el detrusor. El sistema simpático a través de la noradrenalina, ¿no? Por el nervio hipogástrico hacia los esfínteres internos, sobre todo, ¿no? El cuello de la vejiga va a tener su influencia, y digamos el sistema somático a través del nervio pudendo va a encargarse del control voluntario del esfínter externo, ¿no? El
esfínter interno es involuntario, el esfínter externo es voluntario, a través del nervio pudendo. Ya, son músculos estriados estos. Y también receptores, digamos, de nicotínicos van a estar acá, ¿no? Para lo que es la interacción entre los nervios y los músculos estriados. Bien. En cuanto al eyaculado normal, ¿no?, de un varón, recordar que los volúmenes aproximados, ¿no?, están entre 3, 4, 5 mililitros. De estos, el 1%, digamos, viene a ser lo que es espermatozoide, ¿no? La gran mayoría de lo que es el eyaculado viene a ser lo que es el plasma seminal, ¿no? El plasma seminal, el líquido seminal. El espermatozoide representan un 1% nada más de este eyaculado. Y este plasma seminal va a venir de diversos órganos, glándulas, más que todo accesorias, ¿no? Como son, 1, las vesículas seminales, 2, la próstata, y 3, las glándulas de Cooper y las glándulas de Littré, ¿no?, que van a dar una mínima o el más pequeño porcentaje en este caso del eyaculado del plasma seminal. Entonces, lo que preguntan los exámenes, y han preguntado de hecho, es sobre las vesículas seminales, ¿no?, que da la mayoría de lo que es el plasma seminal. Y dentro de las vesículas seminales lo que se va a producir es la fructuosa, que es la principal fuente energética de los espermatozoides, las prostaglandinas, ¿no?, sobre todo las prostaglandinas E, y una sustancia que es la semenoagelina, ¿no?, que va a dar la consistencia, digamos, el coágulo a lo que es el plasma seminal, ¿no?, el semen. Entonces, recordar eso. Digamos, en la parte semiológica les he traído esto, unas palabras clave que deben recordar, que en los casos clínicos que les ponen es frecuente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de una próstata blanda o al tacto rectal, por ejemplo, o de consistencia fibromuscular, muy probablemente estemos frente a una hiperplasia prostática benigna, ¿no?, HF. Si nos dicen que en un caso clínico en el tacto rectal se palpa una próstata dura, una próstata pétrea, tengan casi seguro que se trata de un NM de próstata, ¿no?, una neoplasia, un cáncer de próstata. Si es que nos hablan de hematuria, un paciente, ¿no?, a partir de los 50 años, digamos, y asociado a tabaquismo, entonces lo más probable es que se trate de un NM de vejiga, ¿no?, hasta que no se demuestre lo contrario, un NM de vejiga. Si nos hablan de que se palpa un testículo grande, un testículo duro, igual, ¿no?, estaríamos ante un NM de testículo muy probablemente. Si nos sale un sangrado por el meato uretral, ¿no?, que se conoce eso como una uretrorragia, entonces nos están hablando de un trauma uretral. Si nos ponen, por ejemplo, un varón joven, ¿no?, puede ser niño o adolescente, con un dolor testicular súbito, que se acompaña de un cortejo vegetativo, ¿no?, como náuseas, vómitos, entonces lo más probable es que estemos frente a una torsión testicular. Igual, si nos ponen algunos signos, ¿no?, como el signo de Goberneur, por ejemplo, ¿no?, que el testículo está ascendido, horizontalizado, es un signo de torsión testicular. Igual, el signo de Fren, que consiste en levantar lo que es el escroto, ¿no?, si este dolor, por ejemplo, no calma o aumenta, estamos frente a un signo de Fren negativo, lo cual nos indicaría que podría ser una torsión testicular, ¿no? Igual, si el dolor, por ejemplo, levantar el escroto calma, entonces lo consideramos un signo de Fren positivo, ¿no?, lo cual nos conlleva a pensar que estaríamos frente a una orquiepididimitis. Un signo de transiluminación positiva, ¿no?, consiste con una linterna, ¿no?, apuntada hacia el escroto, y nos da
una iluminación, digamos, ¿no?, de ese escroto, que se conoce como la transiluminación, estaríamos frente a un hidrocele. Si tenemos en unos exámenes de orina leucocituria o piuria, ¿no?, que tiene un pH ácido, y además el urocultivo es negativo, ¿no?, si es una piuria estéril, estamos frente a una tríada de Colombino, ¿no?, que correspondería a una tuberculosis urogenital. ¿Ya? Si nos hablan en un caso clínico de disuria o dolor lumbar acompañada de fiebre, entonces tengan por seguro que estamos frente a una ITU alta o una pielonefritis, ¿no?, una pielonefritis aguda. Si nos hablan de escape de orina con los esfuerzos, nos están hablando de una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y si se escapa la orina con urgencia, nos estarían hablando de una incontinencia urinaria de urgencia, ¿no?, como su nombre lo dice. Entonces, son los términos clave que deben recordar en cuanto a las preguntas, si es que le viniera un caso clínico a estas, ¿no?